de Mateo capítulo 5, 13 al 17. Y cuando ustedes lleguen allí, confirman diciendo amén. 5, 13 al 17. Dice su palabra: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Tomen asiento dando gloria a Dios. Aleluya. Bueno, quiero entonces, con la ayuda de nuestro amado Señor Jesucristo, hablarle un poco sobre un énfasis que quiero hacer el día de hoy de esta serie llamada Emisarios de la Apostasía. Hay una serie donde ya he hablado sobre definiciones básicas de apostasía, tipos de apóstatas, consecuencias de la apostasía, que se llama la terrible apostasía. Y ya hemos ahondado varios aspectos, por lo cual ahora estaremos enfocándonos en otros detalles. No obstante, siempre es menester explicar que el término apostasía simplemente significa desviarse de la verdad o salirse del camino. En este caso, la apostasía se convierte en un pecado que cuando se comete lo lleva al individuo a caer en uno de los peores estados espirituales, y es el estado de la inmundicia. ¿Cuál es la diferencia o la distinción entre un pecador que falla y que comete aún los peores crímenes y las peores maldades y los peores pecados y un apóstata? Es que normalmente el pecador que blasfema, que insulta, que reniega y que habla en contra aún de Dios, lo hace por ignorancia. La Biblia dice que Pablo fue un blasfemo, pero él declara, pero lo hice por ignorancia. Mientras que una persona que es apóstata, en primer lugar, no es un ignorante, es alguien versado, es alguien entendido, es alguien conocedor de las verdades, de las revelaciones de la palabra de Dios, y luego habla en contra de esas verdades. Esa es la gran problemática de un apóstata, y es que el apóstata es aquella persona o aquel ser, porque como ya lo habíamos explicado, la primera apostasía fue en el cielo. Seres angelicales se rebelaron contra Dios y ninguno de ellos podrá ir al juicio, aunque ya ellos tuvieron su primer tipo de juicio, pero ninguno de ellos definitivamente va a ser lanzado al lago de fuego y a ese abismo en particular donde ellos van a estar sin ningún tipo de conocimiento. Es decir, ellos son seres absolutamente conocedores. Es más, ellos tuvieron un conocimiento incluso mayor que muchos de nosotros. Estuvieron en la misma presencia de Dios, en el mismo cielo. Vieron y aún saben cosas que la humanidad no entiende ni ve, porque son seres mucho más antiguos que nosotros y viven y trascienden porque son espirituales. Pero aún ellos no se califican como seres que pecan por ignorancia, sino que lo hacen con pleno conocimiento, y eso los destituye de la gracia de Dios, de modo que los vuelve personajes o seres, en este caso, que no pueden arrepentirse, ni tienen la oportunidad o posibilidad de volver a arrepentirse, porque su apostasía es tal que ahora lo lleva al nivel de creer que en esta condición que están ahora están mejor que como estaban antes, a pesar de que ven su triste y desgraciada vida como lo es la vida de los demonios, una vida totalmente separada de Dios. Pero el plan del enemigo es desde la antigüedad hacer que el hombre también caiga en tales niveles de apostasía, porque un pecador,
Una persona que comete aún las cosas más vergonzosas tiene la oportunidad de arrepentirse. Tiene la oportunidad de volver a Dios. Pero una persona apóstata, hemos analizado que una de las consecuencias de su naturaleza es que hay cambio de naturaleza en ellos. Se vuelven personas que definitivamente ya no tienen deseo del arrepentimiento y consideran que ahora están bien, aun cuando lo que ahora dicen es totalmente blasfemo y contrario a la palabra de Dios. Así que una persona que cae en apostasía es definitivamente alguien que ha caído en un estado bastante deplorable y triste, más aún cuando su apostasía incluye ir en contra de la verdad de la palabra de Dios. O sea, predicar cosas que van totalmente en contra de la salvación y de la palabra de Dios. Dicho esto, quiero mencionarles también que hay en la Biblia una serie de grupos de apóstatas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y también individuos apóstatas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que al analizarlos cada uno de ellos, vamos a aprender varias verdades que van a sacudir. En realidad lo que va a suceder con este proceso de enseñanzas es empezar a escarbar en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros para ver si el enemigo quiere infiltrar algún tipo de basura apostática en el corazón. Porque yo personalmente sigo creyendo que usted y yo no somos tarro de basura ni caneca de basura para que Satanás deposite sus basuras doctrinales, mentales e ideológicas sobre y en nosotros, sino que tú y yo somos llamados a ser vasos de misericordia, donde la excelencia de la gracia de Dios se va a derramar y no la basura del enemigo. ¿Cuántos en esta mañana se consideran vasos de misericordia y gracia de Dios? Que aplaudan el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Así que una de las formas de identificar si el enemigo quiere hacerte caer en el estado más deplorable de la vida espiritual, que es el estado de la apostasía, es haciendo un análisis bíblico de todo lo que la Biblia tiene que decir sobre apostasía. Y habíamos comenzado mencionando un detalle estremecedor, como lo es el análisis de grupos apóstatas del Antiguo Testamento. Luego veremos algunos individuos del Antiguo Testamento, pero hoy estaremos centrándonos en un grupo en particular. Pero paso a mencionarle rápidamente los que ya habíamos hablado ayer, en el mensaje inmediatamente anterior. Estábamos hablando en primer lugar de un grupo de apóstatas llamado el mundo antiguo o el mundo antidiluviano. Una generación que cayó en un nivel de impiedad tal que lo impresionante es los números, son los que dicen demasiado. Por ejemplo, vemos que en el antiguo mundo antes del diluvio o en el mundo antediluviano, según diferentes cálculos, podían haber entre 20 y 1.000 millones de personas, 20 millones o 1.000 millones de personas, sean 20 millones o 500 millones o 1.000 millones de personas. Estamos hablando de un número sumamente alto, sumamente elevado. Pero la Biblia muestra que después de haber caído en un nivel de apostasía, de rebelión absoluta contra Dios, de violencia, de anarquía, de corrupción, de perversión y de maldad, la Biblia dice claramente que de ese número de personas solo fueron salvadas 8 personas. Diga 8 personas. Pero como que la situación se va poniendo cada vez más compleja, y cuando uno va al segundo grupo de apóstatas en la Biblia, cuando encuentra Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas que habían caído en un nivel de impiedad, que es apostasía, en un nivel de maldad, donde conjugaban la depravación inmoral, antinatura, el homosexualismo, el lesbianismo, de allí viene el sodomismo, el hedonismo, que es darle rienda suelta a sus placeres desordenados, a su sensualidad, es darle rienda suelta a su libertinaje,
y fruto de ello vino fuego, vino destrucción. Y dice la palabra del Señor que si vamos a Números, la Biblia muestra que no solo era Sodoma y Gomorra, sino las ciudades vecinas. Era un cúmulo de ciudades que habían sido, de las cuales las dos más preponderantes eran Sodoma y Gomorra, pero eran ciudades bastante pobladas, comerciales, donde predominaba la maldad en aquel entonces. Y lo que me llama tremendamente la atención es que de ese número de miles y miles, cientos de miles de habitantes en aquellas ciudades, el número de salvados fue solamente 3 personas: Lot y sus 2 hijas. Ni siquiera la esposa de Lot se salvó, porque saliendo miró atrás, y la Biblia dice que era una sentencia que le decía: no mires tras ti. Y esta mujer miró y quedó congelada, petrificada en una estatua de sal, y se quedó para siempre, no solamente allí para siempre detenida, sino que su alma y espíritu se pierden para siempre a causa de desear el pasado, desear el mundo. Amado hermano, los que hemos probado el Evangelio, alguien me decía en estos días: definitivamente cuando ya probé el Evangelio y ya estoy en este asunto, yo no tengo nada que desear de lo que antes tenía, nada que extrañar de lo que antes vivía, porque vivir en Cristo es verdaderamente vivir bueno, vivir bien. Solo en Cristo se vive de verdad. Aleluya, gloria a Dios. Pero en tercer lugar, habíamos hablado de la rebelde Israel liberada. Y esto es algo interesante porque nos va a llevar a conectarnos con el siguiente grupo, que en realidad más que un grupo es varios grupos representativos con un solo nombre, del cual voy a hablarles hoy. Pero la rebelde Israel liberada era aquella nación de por lo menos entre 2 y 3 millones de personas que salieron libres de la esclavitud de más de 400 años bajo la hegemonía y tiranía más perversa. Después de la de Nimrod viene la de una de las hegemonías que por lo menos la Biblia menciona, es la de Egipto. Y note usted que ellos fueron liberados físicamente, pero seguían esclavos mentalmente. Eso los llevó a ellos a ser una generación divagante en el desierto por más de 40 años, cuando los geógrafos dicen que habían distancias, dependiendo del camino que se tome, entre 11 días y 3 meses, 90 días, para llegar desde donde fueron liberados hasta la tierra prometida. El viaje que duraba 11 o 3 meses, 90 días, se demoró 40 años. Porque cuando usted y yo nos disponemos a andar en desobediencia a Dios, lo que Dios no lo puede dar en un día, nos toca a veces esperarlo años y años por nuestra propia desobediencia. Por eso, mire a su lado y dígale: vale la pena obedecerle a Dios. Aleluya. Pero la rebelde Israel liberada tuvo unas consecuencias severas, al punto que se endureció su corazón, se rebeldizó contra Dios, murmuraba contra Dios y cayó en el nivel más bajo, que es la idolatría. Amado hermano, que una persona caiga en idolatría después de haber visto lo que ellos vieron, eso definitivamente uno tiene que ser testarudo, terco, necio, definitivamente. Porque ninguno ha visto lo que ellos pudieron ver. El mar abrirse, pudieron ver descender un pan celestial llamado maná, pudieron ver como codornices en términos bien coloquiales, en cantidades, en montoneras venían y Dios los alimentaba a través de ello. Pudieron ver aguas salir de la roca, aguas endulzarse, pudieron ver milagros de todo tipo. Pero con todo y eso, a pesar de todo eso, nube de día, columna de nube de noche, toda la gloria que veían, pero se convirtieron en una generación dura, rebelde, murmuradora. Nada les gustaba y todo renegaban. Siempre le hallaban un pero aún a las cosas que Dios hacía. Amado hermano, ¿qué hizo eso? Que de 3 millones, de 2 a 3 millones de personas se los tragara la mayoría. La tierra se abría y se los tragaba. Hubo mortandad por enfermedades, por todo tipo de plagas y por todo tipo de juicios divinos. Murieron un total, y eso es más delicado porque el número cada vez es menor. En el diluvio se salvaron 8. En Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se salvaron 3. Pero aquí
se salvaron solamente dos, Josué y Caleb. Pero del grupo del cual les voy a hablar, no se salvó ni uno solo. ¿Sí me estoy explicando? El nivel de apostasía siempre va de mal en peor. Y dependiendo de hacia dónde usted se ha arrastrado, puede llevarlo a ser excluido, excomulgado y eliminado de la gracia de Dios. Pero qué bueno que usted y yo hoy estemos escuchando y yo esté recibiendo también esta palabra para que usted y yo podamos recapacitar y decirle a Dios: Señor, yo no quiero ser de los excluidos, yo no quiero ser de los excomulgados, yo quiero ser de los redimidos. Pero para ser redimido hay que ser elegido, para ser elegido hay que ser llamado, y para ser llamado y elegido hay que ser fiel. Porque Apocalipsis dice que los que están con Él son los llamados, son los elegidos y son los fieles. Digan: llamados, elegidos y fieles. ¿Cuántos llamados hay aquí? ¿Cuántos elegidos hay aquí? ¿Cuántos fieles hay aquí? Aleluya, qué bueno que podamos decir eso y estar seguros de que así sea. Por eso Dios nos somete a un proceso minucioso de examen para que no nos pase lo que les pasó a este grupo del cual voy a mencionarles hoy con la ayuda de Dios. Estaba hablando del grupo antediluviano, un grupo de millones de habitantes, y cuando usted hace la comparación, obviamente siempre el número es sumamente mínimo. ¿Por qué? Porque de millones, solo 8, de cientos de miles, solo 3, y de otros millones se salvaron solo 2. En el mundo actualmente hay 7,000, van para 8,000 ya, 8,000 millones de habitantes. O sea, 8 billones de habitantes. Pero el plan satánico ha sido envolver la mayoría de almas en cualquier nivel de apostasía, con el único propósito de arrastrarlos para siempre a su lugar de perdición. Mientras que el enemigo viene para, obviamente el ladrón se refiere al ladrón de almas, ya lo expliqué alguna vez, pero voy a tomarlo como un principio, y es que el enemigo viene para robar, para matar y para destruir, pero hay uno solo que vino para darnos vida y vida en abundancia. Aquí el ladrón, en el contexto de Juan 10, ni siquiera se refiere al diablo como tal, se refiere a los falsos pastores y falsos maestros apóstatas que vienen a robar, matar y destruir las ovejas. Y solo hay un pastor bueno, verdadero pastor, el buen pastor, que vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y cuántos saben que Él está aquí en esta preciosa mañana? Oh, aleluya, o en este precioso momento. Gloria a Dios. Bueno, y usted se preguntará, ¿cuál es ese grupo del que nos va a hablar hoy? Digan, pregúntenme, anímenme, porque lo veo ahí mirándome serio. ¿Cuál es ese grupo? Ok, les doy una nueva oportunidad para ver si me animo a contarles. 1, 2 y 3. Eso, muy bien. Les voy a contar porque los veo animados para recibirlo. Diga, los grupos sectarios. Diga, los grupos sectarios. Ok. Vamos a hablar que cada grupo tuvo un destino. Por ejemplo, el diluvio tuvo diluvio, inundación y pena de muerte. Sodoma y Gomorra fue fuego, azufre y destrucción total. En el caso de la rebelde Israel fue muerte, desolación, y toda esa gente, esa generación murió, pereció en el desierto. Pero los grupos sectarios también tienen su aspecto, y cuando me refiero a los grupos sectarios me voy a referir a algunos de ellos y al final les mencionaré cuál es el destino de ellos. Y cuando hablo de grupos sectarios, porque estoy enfocándome en el Antiguo Testamento para luego conectarlos al Nuevo Testamento, debo referirme necesariamente a aquella mayoría de grupos y sectas que surgieron durante el periodo de 400 años de silencio divino, desde Malaquías hasta Cristo el Señor. Es decir, desde la época de Malaquías, en especial cuando fue el último profeta, autor del último libro del Antiguo Testamento, desde el calendario del canon hebreo, o mejor, desde el punto de vista del canon hebreo, se sabe que el último libro del Antiguo Testamento viene a ser Malaquías, y a partir de allí el Señor no inspira a otros a escribir
y se le llama el periodo del silencio divino. Pero durante ese periodo de silencio divino hubo una serie de grupos que venían del paganismo, que venían del judaísmo y que venían de una mezcla entre paganismo y judaísmo y también religiones de ese territorio del mundo, que se empezaron a mezclar y empezaron a soltar ciertas ideas, ciertas ideologías, ciertas tendencias y ciertas interpretaciones. Y lo que me llama la atención es que ese grupo de sectas surgieron durante el periodo primordialmente de 400 años de silencio divino. No obstante, las raíces de ellas vienen mucho antes, pero el punto en el que quiero enfatizarme es que Dios no siguió revelando e inspirando su palabra a hombre alguno durante ese episodio o ese tiempo llamado la era del silencio divino. Nosotros los que estudiamos, por ejemplo, en el instituto saben que hay una materia que se llama Introducción a la Biblia, y en Introducción a la Biblia hay un aspecto fundamental en el cual hablamos sobre lo que se llama el canon hebreo, el canon griego de la Biblia. Pero dentro del canon hebreo, que se refiere a los libros del Antiguo Testamento, que van del Génesis para nosotros a Malaquías, hay algo interesante, es que en el canon hebreo están estipulados ya esos libros como inspirados por Dios, pero dentro de esa era del silencio divino hubo un resurgir, un avivamiento negativo, en este caso de escritores, de personajes primordialmente judíos, que empezaron a escribir diferentes tipos de literaturas, libros. Algunos eran judíos que habían sido dispersados y en las afueras empezaron a ser adoctrinados con las doctrinas de las naciones paganas. Ahora tenían una mezcla de Biblia, de judaísmo, con lo que habían aprendido afuera, y empezaron a hacer sus propios libros. De ahí viene lo que se llaman los libros apócrifos, pseudoepígrafos o deuterocanónicos, o sea, libros no inspirados, no aprobados por Dios, de entre los cuales en la Biblia católica usted encuentra por lo menos unos 7 de ellos que no hacen parte del canon bíblico, como el primero y segundo de Macabeos, como Tobit, como Judith, como el libro de Paralelipomenon, como el libro de Eclesiástico de Sabiduría, etcétera. Y hay algunos otros como el libro de Esther. En realidad, esa cantidad de libros fue impresionante. Pero no solamente se dedicaron falsos apóstoles, o en este caso mejor, falsos profetas, a escribir libros como si fueran inspirados por Dios, sino que además de ello, muchos de estos fueron resultado de ideologías del hombre, pero también de influencias satánicas. Porque la doctrina siempre tiene 3 fuentes, lo enseñábamos en el mensaje anterior. Diga, doctrina de Dios, o mejor lo enseñábamos en la serie anterior, doctrina de Dios, doctrina de los hombres y doctrina de demonios. ¿Cuándo vienen las sectas? Cuando se hace a un lado la doctrina de Dios y se empiezan a poner por primacía las doctrinas de hombres. ¿Y cuándo se van fortaleciendo las sectas? Cuando las doctrinas de hombres se mezclan con las doctrinas de demonios. Y así que estos libros apócrifos, aun cuando aparecen allí, y hay muchísimos más, solamente hay algunos conocidos, pero existen muchísimos libros apócrifos que han llevado a muchas generaciones a perderse del verdadero camino de la palabra de Dios, al punto que muchos de ellos terminan creyendo absolutamente herejías y doctrinas pervertidas de la palabra de Dios, pero también con mezclas de otros tipos de ideologías. Creen parte de la palabra, parte de ideologías filosóficas, parte de ideologías paganas e incluso del ocultismo y de todo tipo de ciencia oculta, y luego lo meten y lo hacen en un revoltijo y da como resultado sectas. En la Biblia encontramos, sobre todo en ese periodo, una serie de grupos de los cuales voy a hablarle ahora. En la Biblia se mencionan algunos de ellos, pero no se dan muchos datos sobre ellos. Por esa razón es menester estudiar al respecto. Note esto: el resurgir de la mayoría de estas sectas, en su mayoría, eran mezclas entre paganismo y movimientos rebeldes.
y aún partidos políticos de la época, que dio como resultado nuevas sectas con las cuales Jesús mismo, cuando vino a este mundo, tuvo que confrontarse abiertamente. Y escúchese esto: ¿desde cuándo comenzó a ocurrir con más fuerza? Desde la época de Malaquías hasta el nacimiento de Jesús. Otras de ellas existieron mucho tiempo antes, pero se fortalecieron y algunas se extinguieron hasta el primer siglo. Es decir, estaremos conectados entre el año 400 antes de Cristo hasta el primer siglo, más o menos después de Cristo, donde se dieron algunas de estas sectas, de las cuales algunas de sus ideas todavía persisten, solo que ahora metidas en otro tipo de sectas o en otro tipo de ideologías, y por eso como iglesia es menester que lo tengamos en cuenta. Así que dígale que está a su lado: estamos entrando en materia. Amén. Esto es escuela dominical. Que Dios nos ayude y que Dios me ayude para poder saber cómo explicarme, porque hay mucha información, pero la importancia más que la información es la revelación, y que esto se transforme en inspiración para que usted pueda tener una vida de conocimiento firme ante todo ataque que el enemigo quiera introducir en su mente como hija e hijo de Dios. Ok, ¿alguna vez ustedes han escuchado la palabra fariseo, saduceo? Eso aparece en la Biblia. Incluso si usted, solo para darle una referencia, va a Mateo capítulo 19, versículos del 1 en adelante, usted va a encontrar que todo el panorama de Mateo 19 está gestado en cierto modo por un grupo, una secta que se llamaban los fariseos. Dice el texto sagrado, solamente para poder entrar de lleno aquí, porque este es el primer grupo sectario del cual quiero hablar básicamente, porque cada uno sería un estudio, pero solo quiero dejarle por lo menos unas pinceladas para que usted se haga una idea sobre esto. En Mateo capítulo 19, usted encuentra a partir del versículo número, vamos a ver desde el versículo número 1. Dice la Biblia: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Pero mire aquí el 3. Entonces vinieron a él, ¿quiénes? Los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿a quién? A Jesús: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ok, ya algún momento estudiaremos a fondo de este pasaje, pero ahora lo que quiero hacer es énfasis únicamente en la expresión los fariseos. Vinieron ante Jesús con un propósito terrible, y era tentar a Jesús, hacer que Jesús dijese cosas suficientemente graves para ellos, para en su secta tener pretextos para hacerlo apedrear o para que muera. Ese era el plan de ellos. Pero lo que no contaban era que estaban preguntándole a aquel que es el Verbo hecho carne, la sabiduría encarnada. Dios manifestado en carne. Nunca un hombre, por torcido que sea en su mente, por ideologizado que esté, por intelectual que sea y por plan que tengan para buscarle la caída, iban a lograr hacer que el divino maestro fallara en una sola palabra. Por esa razón, el único momento y la única manera para que usted y yo podamos estar seguros en la fe es que sigamos las pisadas de Jesucristo. Mientras usted siga firme el modelo de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, aun cuando quieran tentarlo a fallar y a caer, amado hermano, no hay diablo, no hay demonio, no hay doctrina de hombres ni de demonios que pueda arrastrar al verdadero Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos le dan gracias a Él? Porque en Él estamos seguros, porque Él es la roca, y ahí estamos seguros. Pero nótese un detalle importante: estos personajes aparecen en la Biblia como personajes simplemente mencionados, muchas veces se da detalles de ellos, pero cuando uno estudia este grupo sectario,
Hay mucho que aprender y mucho de lo que nos sirve a nosotros, porque repito, la Biblia no es un libro para leer solamente como un libro histórico, donde hay historias bonitas, donde hay episodios interesantes que solo le sirven a los de antaño o a los de su época y que ya hoy en día no tienen ninguna función. Al contrario, la Biblia es un libro tan actual, que es mucho más actual, como dijo un predicador, que las noticias de mañana. Es mucho más actual que las informaciones que pasarán mañana, porque Cristo, el Señor, todo lo tiene bajo control. Así que, en ese sentido, cuando analizamos el fariseísmo, una de las formas más graves de caer en la apostasía es lo que la palabra fariseo hoy se ha conocido actualmente. Incluso en las definiciones que aparecen en cualquier diccionario, una de las primeras definiciones, un adjetivo que se da es a la persona farisea, se le refiere como una persona hipócrita, que finge moral, que tiene sentimientos o creencias religiosas, que finge tenerlas porque en realidad no las pone en práctica, en realidad no las tiene. Ese es el primer punto en el cual nosotros debemos centrarnos hoy. Fariseo. Y Jesús les dice, fariseos hipócritas. Por eso aún los diccionarios hoy definen fariseo como hipócrita. En realidad el que le dio la definición fue Jesucristo. Un fariseo es una persona hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? El que se pone una máscara para fingir lo que realmente no es. Llamado, una de las peores cosas que le puede pasar a alguien que pretenda ser cristiano es pretender ser un hipócrita. Porque el hipócrita es el que pretende fingir estar bien, ser espiritual, ser santo, ser adorador, pero lo único que es una pantomima y nada más. Lo único que es una caricatura, pero no es una realidad. El plan perfecto de Dios para el cristianismo hoy es que seamos cristianos de verdad, cristianos auténticos, cristianos que saben de lo que son, porque lo que hace que alguien sea un hipócrita no solo es que conozca, sino también que no conozca, porque la Biblia dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y hay cristianos hoy que a causa del poco conocimiento del verdadero cristianismo finge ser cristianos y no lo son, porque no tienen ni la remota idea de qué es ser un verdadero cristiano. Porque se acostumbraron a únicamente leer la Biblia cuando el hermano que dirige el culto dice, hermano, abran su Biblia en Hebreos capítulo 11, amén. Y llega a la casa y la Biblia es el libro más olvidado de todos en la casa de mucho evangélico hoy. Creo que me empezaron a dar ganas de empezar a predicar. Pero amado hermano, si hay una congregación que estamos inspirando y motivando a que estudiemos la palabra del Señor, ha sido esta iglesia donde usted y yo no nos podemos quedar con las cosas superficiales, rudimentarias, que son fundamentales, sí, pero que usted y yo debemos conocer las bases bíblicas del verdadero cristianismo. Porque hay gente que no vive el verdadero cristianismo no solo porque no lo conoce, no solo porque lo conoce y no lo quiere obedecer, sino también porque lo desconoce. Cuando alguien no tiene solidez en sus fundamentos, cualquier bull le sirve, cualquier doctrina le sirve, cualquiera le mete los dedos en la boca, cualquiera lo embolata, cualquiera lo enreda, cualquiera le hace 2 o 3 preguntas y ya no sabe ni cómo responder. ¿Por qué? Porque ni siquiera estudia el verdadero cristianismo. Y amado hermano, la Biblia dice que el hipócrita es similar, o más bien, en la Biblia podemos ver que el hipócrita es similar al tibio, porque solamente está, pero a medias. Tiene apariencia, pero no es realidad. Dice, tú crees, le dice en Apocalipsis, que eres una iglesia que es rica, pero no te das cuenta que eres lo dice la Biblia, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Porque lo único que tienes es poquita teoría, pero no tienes nada de conocimiento. Y por eso no puedes vivir ni el verdadero cristianismo.
Y llegó el tiempo, amado hermano, de que la iglesia se sacuda, porque me da vergüenza tener que admitir algunas cosas a veces, y es que a veces un satánico sabe más que ser satánico que un cristiano ser cristiano. Un brujo sabe más de brujería que un cristiano ser cristiano. Hay gente que le cuesta sentir la presencia de Dios, hacer que el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Y viene un brujo, viene un chamán y hace 3, 4 alaridos y se manifiestan los demonios. ¿Por qué? Porque a veces hay cristianos que se están volviendo fariseos. Hipócritas, fingen una moral, unos sentimientos o una creencia religiosa que en realidad no tienen. Amado hermano, el verdadero cristianismo no es de teoría, es de práctica. Y llegó la hora de que si usted cree que Jesús sana enfermos, más vale que usted haya orado por varios enfermos para que no cuente el testimonio de otro, sino que usted tenga su propia experiencia. Llegó la hora de que usted y yo si creemos que Jesucristo echa fuera demonios, al menos haya tenido una experiencia con esto. Pero si al primer endemoniado que vi, usted es el primer evangélico que sale corriendo, cuando debería ser al contrario. La Biblia dice que nos sujetemos a la poderosa mano de Dios. Obviamente habla de autoridad, estar sujeto a Él. No andar buscando demonios y usted es el más pecador. No. Lo que dice es viva en sujeción, y luego dice resistan al diablo y él huirá de vosotros. Pero llegó el tiempo donde lamentablemente hay mucho cristiano al estilo fariseo, gente con teoría pero sin práctica. ¿Y cuántos quieren dejar la teoría y empezar la práctica? La teoría a veces es necesaria, pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que hay cristianos que ni teoría tienen. Uno les pregunta sobre doctrinas básicas del cristianismo, sobre la infalibilidad e inerrancia de la Biblia, sobre aspectos básicos y rudimentarios, y muchas veces ni eso lo tienen claro. Y no es muchas veces, a veces es porque en las iglesias no hay enseñanza, pero a veces es porque, como dice el profeta, dice porque rechazaron la enseñanza, les faltó conocimiento, algunos porque no lo tenían, pero otros porque lo rechazaron. ¿Cuántos están recibiendo esto hoy? Llegó el momento, iglesia del Señor, de que no nos quede ese adjetivo jamás a ninguno de nosotros, de que se nos diga, esta gente tiene apariencia de piedad, pero con sus hechos niega la eficacia de ella. Porque, amado hermano, usted puede y debe hacerlo. Aquí creemos en la vestimenta, en la santidad de adentro hacia afuera, pero usted debe aprender no solamente a tener una apariencia, sino una vida interna de verdad, donde la gente pueda decir, se cree que mi tío, mi papá, mi hermano es cristiano, porque así como es en su culto, es en la casa, es en el barrio y es en el trabajo. Amado hermano, seamos verdaderos, seamos auténticos. Alguien que pueda dar gloria a Dios. Así que, ¿quién era un fariseo? Número uno, era una persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaba más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Es decir, el fariseo promedio era un estudioso, pero como dice la misma definición, era alguien que lo estudiaba con cierta afectación de los preceptos. Es decir, que él los interpretaba a su acomodo, a su amaño, a su manera, a su conveniencia. Y es cierto que hay pasajes de la Biblia que todo el mundo, en el momento que lo estamos recibiendo, le queremos decir amén, porque es poderoso, y uno dice, eso es lo que yo necesito. Pero cuando hay palabra que confronta profundamente mi necesidad, entonces mucha gente cuando es de Dios, aún con humildad, dirá, eso también es para mí, lo recibo. Pero
cuando no es de Dios, cuando tiene una tendencia a la apostasía, terminará diciendo, pero es que esto es extremismo, esto es legalismo, esto no puede ser. A ver, venga, busquemos otra versión. Y siempre buscan la manera de acomodar, de cambiar, de modificar a su acomodo. Así que un fariseo era un conocedor, pero un conocedor con las leyes mosaicas a su manera. Los fariseos eran un grupo de movimiento político, social y religioso. Los fariseos no solamente se habían enfocado en el área netamente de la ley moral, sino que habían tomado eso para convertirse en doctores de la ley y ahora ser dignatarios y ahora ser políticos y hacer hegemonía política dentro de su pueblo, de su parte social, y eran religiosos, amañados, y aún la política la habían retorcido a su acomodo para seguir teniendo manipulación sobre el pueblo. El Señor había dejado las leyes morales puras. ¿Para qué? Para que el pueblo sea beneficiado, porque en realidad las leyes morales de Dios eran para beneficio del propio hombre. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Esos eran beneficios finalmente para el hombre. No obstante, estos tomaban cualquier ley, la reinterpretaban y finalmente la aplicaban a su amaño, y ellos imponían sus propias ideas. Ellos fueron los responsables de compilar un documento muy importante llamado la Mishnah. En realidad la Mishnah hace parte de algo que se llama el Talmud, que es mucho más amplio. El Talmud es una serie de comentarios y de interpretaciones de toda la ley que rabinos judíos, principalmente fariseos, escribían. Y luego iban a la ley y luego ellos decían, esto significa esto y aquello. Y de ahí vienen diferentes corrientes de rabinos importantes o maestros importantes, pero cada uno con tendencias farisaicas. Es decir, ellos al pueblo se le aplicaban toda, pero Jesús le dice, ustedes le aplican toda la carga al pueblo y ustedes ni con un dedo son capaces de llevar nada de lo que ustedes están diciendo. Ustedes son gente que de apariencia son duros, son radicales, son firmes, le predican a la gente, pero en la vida real, a ellos les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Y él se los dice en el sentido de que cuando hablaban la podredumbre se les notaba. Porque por fuera estaban bien organizados, con vestidas especiales, con vestiduras muy organizadas, pero el plan de Cristo el Señor es que la iglesia del Señor no sea una congregación de hipócritas, sino una congregación de pecadores reales, arrepentidos, que reconocen que son débiles, que no se andan mostrando como el santo máximo, sino como aquel que ha sido redimido por la gracia de Dios. Y que en lugar de señalar está para levantar. Y amado hermano, si usted observa esta realidad, usted va a encontrar que dentro de las diferentes interpretaciones que hicieron ellos en el Talmud, hay dos divisiones, y una de las dos divisiones del Talmud es precisamente uno llamado la Mishnah judía, y esta principalmente hacía referencia a la contaminación del judaísmo después de la destrucción del templo de Salomón. En otras palabras, estos personajes pretendían ser intérpretes de la ley, ser conocedores de la ley, ser expertos en la ley, pero muchas veces cuando se encontraban con Jesús, Jesús les daba directo, les daba de frente, les hablaba claro. De hipócritas no los bajaba. Porque mucha gente piensa que Jesús era un tímido, un timorato, un asustado, alguien que le temblaba. No, él era directo. Cuando tenía que hablar claro, él hablaba claro, directo, conciso, preciso y mirando a los ojos. Y amado hermano, es necesario que la iglesia del Señor hoy entienda algo de esas ideas que ellos tenían. De las características de los fariseos más reconocidas se pueden mencionar las siguientes. Número 1, seguían la ley judía, pero a su manera. Número 2, se preocupaban de lo que el pueblo decía de ellos. Analice si usted tiene el espíritu fariseo. Cuando usted está más preocupado de lo que la gente diga de usted que de lo que Dios diga de usted, que Dios lo guarde de caer en fariseísmo.
Amado hermano, la gente puede decir lo que quiera, con tal de que usted sepa que Dios sabe quién es usted en la intimidad. Que la gente diga lo que quiera, pero lo que Dios piensa de mí, eso es lo que verdaderamente cuenta. Y cuando alguien vive en santidad, claro, el testimonio finalmente se va a notar, pero es que a veces hay cristianos o hay gente que pretende vivir en apariencia, importándoles más lo que otros dicen de ellos. Al estilo Saúl. Saúl dijo, hónrame delante del pueblo. Que el pueblo crea que yo ya me arrepentí. No, cuando alguien se arrepiente como lo hizo David, él lo hizo en secreto, en privado. No importa lo que digan los demás. En siguiente lugar, no eran sacerdotes, pero pretendían serlo, porque la ley debía interpretarla los levitas, los sacerdotes, pero ahora ellos habían tomado atribuciones que no les correspondían. Y a nivel de iglesia, cuando un servidor, cuando un líder se toma atribuciones que no le corresponden, entonces empieza a salir el espíritu fariseico detrás de todos ellos. Cada uno, dice la Biblia en 1 Pedro 4:10, si no estoy mal, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, búsquelo, 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros conforme a la multiforme gracia de Dios. ¿Está allí? 1 Pedro 4:10, ok. Ahora, otro detalle importante es que ellos se caracterizaban por ser murmuradores e hipócritas. Diga al que está a su lado, espero que no te estén hablando a ti. Porque resulta que los murmuradores eran personas al estilo fariseico que tenían la capacidad de hablar mal de ti a tus espaldas y hablar bien de ti cuando estás frente a frente. Y amado hermano, el día que a usted le pase una cosa de esas, es porque hay algo de ese espíritu de fariseo que quiere meterse en su corazón. Y es una forma de entrar en apostasía. Porque es una persona que empieza a decir cosas buenas de frente o detrás, de frente de la persona, pero cuando ya está detrás, habla pestes. Y hay mucha gente así. Que Dios nos guarde de caer en eso. Eran personas con educación, conocimiento de la ley, de los profetas, pero no la ponían en práctica. Amados estudiantes de institutos, todos, usted no puede dedicarse a ser un estudioso, acumulador de conocimiento. La pregunta es ¿para qué? Solo para que digan, tengo título, ya me dieron una licencia, ya sé. ¿Para qué usted está estudiando? Y amada iglesia, nuestro deber es estudiar la palabra de Dios para enseñarla, para ponerla en práctica. En su mayoría eran comerciantes y les gustaba el dinero. ¿A cuánto le gusta el dinero? Creo que a todos. Pero cuando habla aquí, se refiere a gente que eran capaz de vender su alma con tal de ganar. Amado hermano, cuando a usted le ofrezcan algo turbio, aunque parezca que se le va a dar la platica de la noche a la mañana, si usted es hijo de Dios, diga, no, eso no va conmigo, yo soy hijo de Dios. Ellos no creían en los hombres de Dios. Ellos no podían casarse con paganos, supuestamente, pero vivían una vida pagana. Creían que Dios controlaba las cosas, pero le pasa lo de muchos. Creen que Dios existe, pero se atreven a vivir como si Dios no existiera. Ellos creían en la resurrección de los muertos. ¿Cuántos creemos en la resurrección de los muertos? Creían en vida después de la muerte. Creían en la existencia de ángeles y demonios. En otras palabras, los fariseos se pueden comparar mucho a los pentecostales. Porque el pentecostalismo cree en ángeles, demonios, vida después de la muerte, en el infierno. Es decir, se puede parecer. En lo único que debe marcar completa diferencia es que ellos creían, pero no vivían pensando en que había vida después de la muerte. Creían en el mundo espiritual, pero vivían carnalmente. Pero el punto es que si usted y yo creemos que hay vida después de la muerte, que hay eternidad, que hay un mundo espiritual, entonces el llamado de Dios es a que vivamos de manera espiritual. Creían. Y este es el problema, se sentían superiores a las naciones que tenían religiones paganas.
En otras palabras, el gran problema del saduceísmo radicaba en eso, que eran muy conocedores, por fuera eran mucha apariencia, por dentro no eran absolutamente nada más que lo que Jesús decía, sepulcros blanqueados. Gente que tenía el conocimiento. Y amado hermano, que no nos pase eso. Si yo le pregunto a más de uno aquí, ¿cree usted en la santidad? ¿Cree usted en agradar a Dios, en vivir una vida recta, en una vida agradable? La mayoría dicen, sí, claro que creo. Pero el punto es, ¿lo estamos viviendo? Porque lo que nos va a llevar a la presencia de Dios no es el creerlo, sino el hacerlo. Porque hay gente que es oidora, olvidadiza. Pero también el plan de Dios es que seamos oidores, pero hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ser un hacedor de la palabra de Dios? Por último, quiero mencionarle el saduceísmo. Los saduceos son considerados descendientes de Sadoc, es decir, tenían sangre sacerdotal. Un sumo sacerdote de la época de Salomón, monarca del Reino Unido de Israel. Era un grupo entre los judíos que, aunque era pequeño, era poderoso políticamente. Ambos, tanto los fariseos como los saduceos, se habían infiltrado en asuntos políticos, pero a los amaños de lo que habían aprendido en el paganismo y no el modelo de gobierno según Dios. Es decir, lo habían aprendido del sistema pagano del cual ellos habían ido, de las universidades, de la influencia que habían recibido. Un grupo entre los judíos que, aunque era pequeño, era poderoso. Se consideraba que los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Ellos eran lo opuesto a los fariseos. El fariseo decía, hay vida después de la muerte, el alma es inmortal, hay eternidad. Pero vivían como si no hubiese ninguna eternidad. En cambio, el saduceo era el otro extremo. Y amados amigos y hermanos que están aquí hoy, no permita que las garras de la apostasía también por ese lado lo absorban. Porque hay gente que a estas alturas sigue creyendo que podemos comer y vivir, que mañana moriremos porque no pasa nada. Que si usted se muere no pasa nada. Amado hermano, amado amigo, hay un alma y esa alma es eterna. Y esa alma tendrá que rendirle cuentas al Creador. ¿Por qué somos eternos? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en la semejanza está la eternidad. Así que, amado amigo, amado hermano, no basta solo con decir creo como los fariseos, basta con vivirlo. Pero tampoco basta con negarlo como los saduceos. Porque hay gente y hay hermanos, porque una forma de negación es tratar de olvidar, una forma de negación es tratar de hacer de lado esa realidad. Hay mucho cristiano que trata de enfocarse en las cosas terrenales como para tratar de olvidarse de que hay una eternidad. Tratan de, empiezan en la conciencia adentro les está gritando, no has orado, no te has consagrado, no te has reconciliado, no estás amando a Dios, no estás sirviendo a Dios. Y ellos tratan de callar su conciencia, metidos en el trabajo, viendo videos, chistes, memes, YouTube, novelas, películas, para distraerse, para relajarse. Amado hermano, no seremos salvos si hacemos ni lo de los fariseos ni lo de los saduceos. ¿Cuál es la conclusión de esto? Los fariseos a voz en cuello decían, creo en la eternidad, pero vivían para su vida presente y estaban maldiciendo su propia eternidad con su pecado. Mientras que los saduceos decían, no hay resurrección, no hay inmortalidad del alma, así que no hay de qué preocuparse. Relax. Eran más libertinos. Amado hermano, no hay dos peores mentiras que esas. Creer que porque usted cree ya es salvo. El punto es ser salvo, porque hemos no solo creído, sino obedecido. ¿Cuántos creen que el adulterio es pecado, por ejemplo? Que la fornicación es pecado, que la mentira es pecado. Pero son los grandes ladrones y adúlteros y fornicarios y mentirosos
¿Cuál es el llamado de Dios finalmente para nosotros hoy? Que Dios nos guarde de caer en esos dos niveles de apostasía. Amigos que están llegando hoy aquí, porque me da mucho gozo de ver varios amigos hoy aquí. El plan de Dios para ustedes es que si ustedes creen en el Señor, no solamente sea que digan yo creo en Dios, porque Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Es decir, el creer nos hace igual a los demonios, porque al fin y al cabo ellos también creen. La diferencia entre los demonios y el verdadero Hijo de Dios es que ellos no solo creen y tiemblan asustados delante de Él, sino que le obedecen y le temen porque le aman y viven para Él. ¿Habrá alguno de esos en esta mañana que quiera hacer un compromiso con Dios en esta mañana? Para terminar esta dominical, pasar a este altar y decirle al Señor allí de rodillas, Señor, yo quiero pasar más allá de conocer y no quiero ser malinterpretado. Si usted realmente está estudiando y está capacitándose, hágalo, fundaméntese, conozca, reciba, estudie, pero que Dios nos guarde de ser acumuladores de conocimiento, y seamos hacedores de la palabra de Dios. Qué bueno por hermanos que al primer llamado ya están aquí en el altar. Yo no los estoy llamando, es que les está invitando a este altar, pero también hay amigos, hay amigas. Venga a este altar y allí a solas con Dios, personalmente, hable con Él. Usted no necesita un intermediario, Él es el abogado y Él es el juez. Venga a este altar, quite esa silla de allí, por favor, hermanos. Hay espacio suficiente. Si quiere arrodillarse, hágalo, pero hágalo aquí en el altar, no en su silla. El altar es la invitación, no la silla, es el altar. Venga a este altar, doble su rodilla delante del Señor. Porque una de las diferentes formas de caer en la apostasía es que nos convirtamos en una generación de hipócritas como los saduceos, o de de hipócritas como los fariseos, o negacionistas como los saduceos. Ellos negaban siempre la realidad que estaba frente a ellos, negaban su eternidad. Hay hermanos y hay amigos aquí en el altar. Si hay hermanos, líderes, diáconos, acérquese a ellos, ayúdeme a orar. Tome a uno de esos amigos, enséñele a orar. Acérquese a ella, acérquese a él. Y allí de rodillas, donde está en este altar, hable con Dios. Porque hay muchos de nosotros, y me incluyo, y ese es mi gran temor, que podemos llegar a tener conocimiento de la palabra y ser estudioso de la palabra, pero que Dios nos guarde de ser tan ampliamente conocedores, pero que no practiquemos nada de lo que estamos predicando. Dígale al Señor allí conmigo en su oración, dígale al Señor, enséñame a ser un hacedor de tu palabra. Señor, sea sincero con Dios. Tal vez entre ustedes no esté el más docto ni el más preparado. Tal vez diga usted, sé poquito de tu palabra, no sé mucho, quiero saber más. Pero si usted es sincero con Dios, dígale, Señor, lo poco que sé, ayúdame a ponerlo en práctica. Porque si lo poco que usted sabe no lo pone en práctica, imagínese cuanto más vaya aprendiendo. Dígale al Señor, ayúdame a ser hacedor y no ser dominado por el espíritu del fariseo. Pero también dígale al Señor, Señor, tampoco quiero ir a ese otro extremo del saduceísmo, negación de la eternidad. Amado hermano, amada hermana, aquí hay gente entre ustedes a los cuales Dios los guardó de la misma muerte, una, otra y otra vez. Aquí hay gente que ha estado a punto de morir por una enfermedad, por un accidente, por una tragedia, por alguna situación en su vida, y el enemigo ha querido hacerte creer ahora que ya todo pasó, que ya después de la tormenta viene la calma, y que nunca te vas a morir, y que nunca vas a pasar a la eternidad. Pero no te pase lo de los saduceos, que creían en la inmortalidad, que no creían en la inmortalidad del alma, negaban la existencia de vida después de la muerte. Pero amado hermano, la verdad es que no importa
importa si tú crees o no crees, ya Dios lo afirmó, ya Dios lo dijo, ya Dios lo ha dicho en su palabra. Y llegó el tiempo, iglesia del Señor, que tú le pidas a Él que te perdone y que te ayude a ser un verdadero hacedor de su palabra, no solamente oidor. Allí donde estás, por favor, empieza a adorar a Dios y dile: yo quiero estar tan lleno de ti que me pase lo del salmo que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De manera que ya no sea teoría lo que tú tienes, ya no sea solamente un conocimiento superficial, sino que se convierta en un rema dentro de ti, en una palabra que te lleve a poner en práctica. Yo sé que hay gente que lucha con sus emociones, lucha con su carne, lucha con sus sentimientos. Ellos saben la palabra, ellos han oído la palabra, a ellos les han predicado la palabra, incluso ellos mismos saben que no está bien lo que hacen, pero están batallando aquí adentro. Pero amado amigo y amado hermano, por favor, no sigas luchando sola, no sigas luchando solo. Cristo está contigo, Cristo está contigo, Cristo está contigo. No batalles esa pelea solo porque vas a perder. No se puede ganar la batalla en la carne. Necesitamos tomar fuerza en Dios, necesitamos renovarnos, pero en Dios. Yo sé que hay gente entre ustedes que tiene batallas, tiene ataduras, adicciones, luchas, emociones, sentimientos cruzados en su mente, en su vida. Pero en este día yo declaro sobre cada amigo, sobre cada amiga, sobre cada persona en este altar, declaro, Señor, que la liberación tuya viene sobre ellos, que tu gracia viene sobre ellos, que toda obra que el enemigo ha querido imponer para atar, para cautivar, para destruir, el enemigo no tiene más poder que la palabra cortante de Dios. Hoy empieza a adorar allí donde estás, suelta tus manos unos momentos y dile a Dios: Señor, yo recibo algo más que solamente conocimiento hoy. Yo recibo tu palabra, yo recibo tu poder, yo recibo tu fuerza, yo recibo tu presencia, lo que me llevará a poner en práctica lo que estoy recibiendo y aprendiendo será la llenura del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo único que va a marcar la diferencia. Yo no sé cuántos en este día están sintiendo que Dios está dándote una nueva oportunidad de reconciliarte con Él. Vuelve a Él, vuelve a Él, vuelve a Él, que Él está contigo. Oh, mientras estamos cantando, también estamos orando. Dios y Padre, aquí está esta mujer. Yo declaro, Señor, que todo lo que tú has dicho de ella se hace realidad. Todos los planes perfectos que tú tienes, Señor, para ella, aunque el enemigo los quiera truncar, siga tu mano poderosa. Con el quebrantado y humilde espíritu, para